premios de novela Ciudad de Badajoz en 2020 y Azorín en el 2021. En el 2023 ha recibido el premio Reino de Jaén al ímpetu literario. Bueno, pero si nos quedamos solo con esta presentación, creo que nos quedamos muy cortos, muy fríos, ¿no? Estos son sus logros académicos y literarios. Creo que no llegaríamos a conocer bien a Teresa. Tuve la suerte de que me llamara por teléfono para hacerme una entrevista en su serial Mujer y Punto del periódico Diario de Jaén. Hablamos, sería sobre principios de febrero del 2020. Coincidió que yo representaba en el teatro del Colegio Hermanos Maristas de Jaén una adaptación que hice de la obra El enfermo imaginario de Molière. La invité a que viniera a verla y así nos podríamos conocer físicamente. Ella aceptó y al terminar la obra nos pudimos ver y cambiar impresiones. Nos prometimos un café para hacer la entrevista y nos despedimos. Eso fue sobre el 8 de febrero del 2020, pero el hombre propone y Dios dispone. El 14 de marzo de ese mismo año estalla la pandemia de COVID-19 y nuestras ilusiones pues se vieron truncadas. Yo olvidé por completo la prometida entrevista, pero Teresa, que es mujer de empeño y responsable en su trabajo, me llamó y me dijo que por qué no la hacíamos por teléfono, que de todas formas son unas sencillas preguntas, Gado, y eso en media hora está terminada. Pues a mí me pareció bien. Al día siguiente me llamó a las 9:30 de la mañana. Terminamos a las 2:30 de la tarde. Teresa me cautivó. Me encantaba hablar con ella. Teníamos muchos puntos en común de estudio, de marido, de forma de ver la vida, de nuestros hijos. ¿Verdad, Teresa? Entonces, pues, pensé, esto es como lo que decía mi suegra Mercedes, ángeles que confrontan. Nada más que nos vimos, ¿verdad, Teresa? Nos enganchamos en la mitad. Pero su envergadura personal era mayor de lo que yo pude imaginar, ya que me contó su amor por la literatura, de que había tenido la suerte de crecer rodeada de libros. Y en palabras de ella misma me decía que el aroma de los libros, ese aroma de cuando se abre un libro y huele a tinta, a papel, a pegamento, y ese olor, pues ese olor es el que le hizo a ella ser escritora. También hablamos de lo que influyó en nuestros progenitores y cómo a ella la misma pasión que sus padres tenían por la lectura se la traspasaron, como si se la hubieran impregnado en su propio ADN. Ser una persona tan pasional le lleva a escribir con pasión. El estilo de Teresa es de intriga, policíaco, pero rodeada de humanidad. Los personajes tienen vida propia, aman, temen, ríen, pues como todos nosotros. Esto hace que su lectura sea fácil y muy entretenida. Hay un alumno de Filología Hispánica, Álvaro García Conde, que la ha comparado a Teresa como la Agatha Christie de nuestro tiempo. A mí lo veo muy acertado, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta más Teresa que de nuestra tierra. Es de Jaén. Claro, ¿verdad que sí? Es producto de la tierra, pata negra. Su lectura es muy amena, porque aunque se trata del crimen, siempre hay momentos de auténtica risa. Sus descripciones de los personajes son tan tremendas que en tu imaginación los estás viendo y te zambuches con ellos en la narración. El libro que hoy presentamos es El asesino de la puntilla. Os puedo asegurar que como lectora que he sido del mismo, te engancha desde el principio. Todos los personajes pueden ser el asesino. Rebeca con su rebeldía, Amparo con su fuerza de mujer española, Salvador como torero. Bueno, yo llegué a dudar hasta del inspector Guzmán, que a modo de comparativa con el inspector Poirot de Agatha Christie, pues yo casi que llegué a pensar que era el asesino, ¿eh? Puede ser. La historia se desarrolla en Jaén, con lo cual es muy fácil ponerse en situación al pasear los personajes por tantas calles tan conocidas para cualquier jiennense que se precie. Os animo a que lo leáis, no os va a defraudar. En estas tardes de otoño, ya tan cerca de la Navidad, pues un buen café, una mesa de camilla que todos los tenemos en nuestra casa
y un buen libro de Teresa Bielma en las manos y vaya a pasar una tarde de rechupete. Muchas gracias y os presento a Teresa Bielma. Buenas tardes a todos. En primer lugar quiero dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Alcaudete y a su alcaldesa Yolanda, que me ha hecho el honor de estar aquí conmigo hoy, al área de cultura por invitarme, a la amiga Amador que tan amablemente me ha presentado y ha dicho esas cosas maravillosas sobre mí y sobre mi libro, y a todos los que estáis aquí en esta tarde ya casi navideña. Muchísimas gracias y estoy contentísima. Me hace muy feliz. ¿Se me oye bien? Sí. Es que no quiero acercarme mucho al micro. Me hace muy feliz estar aquí en la Casa de la Cultura de Alcaudete, porque es la primera vez que presento en Alcaudete, y hablar con vosotros de lectura, de libros, de asesinatos y de mi última novela, esta que presentamos hoy, El asesino de la puntilla, ¿no? La lectura ensancha la mente, mejora el vocabulario, nos vuelve más inteligentes, porque la inteligencia es elástica y cuanto más se lee, más inteligentes nos hacemos porque pensamos en palabras. Además, desarrolla la imaginación y la creatividad y te permite vivir 1000 vidas. Como decía Borges, leer es una forma de felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero además, leer y compartir la lectura de un libro, las opiniones sobre un libro con otras personas, ayuda a la comunicación, estrecha lazos de amistad, crea vínculos entre las personas, invita a nuevas lecturas y nos permite descubrir al ser humano que llevamos dentro y también al que tenemos enfrente. Porque cuando se habla sobre libros, sobre un libro que has leído con otra persona o con varias personas, te das cuenta o descubres lo que te emociona, lo que te enfada, lo que te da pena, lo que te da miedo, o sea, lo que amas y lo que odias. Y a veces no lo sabemos hasta que no hablamos sobre un libro, sobre una historia de otras personas, lo que te ha emocionado realmente. Te das cuenta de qué te emociona. Y te das cuenta de qué te emociona a ti y qué le emociona al de enfrente, al que está hablando contigo. Y ahí conoces a las personas. En ese sentido, yo que soy muy práctica para estos temas y quiero fomentar la lectura, os digo que leer también hace amigos. Hablar sobre libros hace amigos, ¿no? Y en ese sentido, la biblioteca, los clubes de lectura o un acto como el que tenemos aquí hoy tan maravilloso, pues tiene una finalidad socializadora, ¿no? Mi vocación por la lectura y la escritura fue muy temprana. Aprendí a leer antes de los 3 años, pues porque tenía hermanos mayores, ¿no? Cuando los hermanos mayores leen, tú enseguida aprendes cuando te gusta, ¿no? Tuve la suerte de nacer, como he dicho Gado, en una familia o en un hogar donde había libros, había muchos libros y además no estaban de adorno, se leían. Mis padres eran lectores, mis hermanos mayores eran lectores, aunque no eran especialistas en nada, pero les gustaba leer, ¿no? Entonces en casa pues había siempre novelas, estaban las enciclopedias típicas de los años 70, ¿no? De mi infancia. Recuerdo incluso libros de mitología griega que le gustaban a mi padre, recuerdo colecciones de libros infantiles, el mundo de los niños, todas esas cosas del círculo de lectores. Y además había muchos cómics que me gustaban mucho, de Tintín, Asterix, era lo que se leía entonces y que creo que es una literatura buenísima. Tintín, Asterix, Mortadelo. El caso es que la casa estaba llena de libros, pero a mí me gustaban tanto que no me conformaba con eso y descubrí lo que era una biblioteca. Cuando llegué a una biblioteca, la Biblioteca Provincial de Jaén, con 9 años, enseguida me hice mi primer carnet de lectora. Y desde entonces no me imagino un sitio más bonito que una biblioteca. Siempre que cuando viajamos a cualquier ciudad que voy, en España o en el extranjero, lo primero que visito son las bibliotecas. Recuerdo la biblioteca de Dublín, tan maravillosa, la biblioteca de Viena, ¿te acuerdas? Qué bonita. O sea que voy como las tontas, hago un turismo de biblioteca, ¿no? Porque no imagino ningún lugar más bello que una biblioteca, ¿no? O sea, crecí leyendo de todo y mezclado, pero no sabía ni siquiera quién lo escribía porque nunca me fijaba en quién era el autor. Era pequeña, ¿no? Y yo casi nunca leía quién era el autor, solo me interesaban las palabras. Las palabras para mí tenían y siguen teniendo magia. Con la palabra
siempre lo he dicho, con la palabra enamoras o te enamoran. Como la sepas utilizar bien, es un arma, pero muy buena. Las palabras te hacen reír o llorar. Las palabras te hacen, con ellas sueñas, convences, vives. La palabra nos hace seres diferentes al resto, ¿no? Nadie me obligó jamás a leer. Yo no recuerdo a mi madre que me dijera jamás, ni mi padre ponte a leer. La verdad es que era porque siempre estaba leyendo, pero bueno, leer era mi mundo y me gustaba siempre aislarme con un libro. Yo me recuerdo debajo de esas camas, porque ya tengo cierta edad, y entonces me recuerdo debajo de las camas esas que había antiguamente que eran más altas, porque ahora si te quieres meter debajo de una cama es imposible, porque además hay un canapé, no puedes. Pero yo me acuerdo de las camas altas de antiguamente que me metía debajo con un libro. Mi madre me llamaba y yo no contestaba nunca, o me va a decir que haga otra cosa, y yo estaba allí tan contenta, ¿no? O incluso había una puerta en mi casa antigua que hacía así como, al abrirla te dejaba atrás como una esquina, y allí me metía con un libro. Siempre estaba leyendo, empecé con los cuentos, como todos los niños, después seguí con los libros de aventuras de Enid Blyton, famosa, que siguen editándolo y lo siguen leyendo los chicos. Los 5 y los 7 eran los de mi infancia, me volvían loca. Después, cuando terminaba con eso, había otra colección de un autor americano cuyo seudónimo creo que era Jerry West, que eran los de los Hollister. Era una cosa parecida, la familia de los Hollister, que también me gustaban mucho. Eso eran americanos en vez de ingleses, pero me encantaban. Yo recuerdo leyendo los libros de los 5, me daba siempre mucha hambre, porque los hermanos y las primas siempre estaban comiendo bocadillos de carne con mantequilla, no sé cuánto, y yo me daba un hambre que me levantaba a merendar directamente con el libro. Cuando acababa con los libros de mi habitación, con los libros de los niños, éramos 5 hermanos, ¿no? Cuando acababa con eso, no tenía ninguno así pendiente de leer, pues entonces me iba al salón, a la librería, a la biblioteca de mis padres, me subía en una banqueta y empezaba a rebuscar. Y allí pues me llamaban la atención, bien como libros de aventura, de capa y espada, Los 3 mosqueteros, de Alejandro Dumas, Flecha Negra, de Walter Scott, me gustaba de Paul Féval, El caballero de la Garlette, todo ese tipo de novela más aventurera, ¿no? Pero mi gran descubrimiento fueron unas novelitas de Editorial Molino, de los años 40 o 50, de Agatha Christie, que era la favorita de mi madre, porque a mi madre le gustaba muchísimo el misterio. Y recuerdo un día que andaba yo por los 8 años, estoy hablando, era pequeña todavía, ¿no? Y se me ocurrió decir que estaba aburrida. Dice mi madre, aburrida. Se fue a la librería, cogió una de estas novelitas que digo de Editorial Molino, me la trajo, me dijo, lee esto de Agatha Christie y verás cómo no te aburres en la vida. Y la verdad es que quizá no fuera una lectura muy apropiada para una niña de 8 años, porque fue asesinada en el campo de golf, no se me olvidará nunca. Empecé a leer aquello y ya nunca pude dejar de leer misterio. Me encantó Agatha Christie, para mí la reina del crimen, la dama del misterio, todo lo que se le diga es poco. Y eran novelas que eran cortas, me las leí 100 veces, ¿no? Pero el caso es que ya nunca pude parar de leer. A Agatha Christie le debo mucho, porque me hizo amar la novela de misterio, pero hizo algo más. Y hizo algo muy importante para mí, en mi vida, y es que hizo que yo quisiera ser escritora. Que quisiera ser escritora de novela policíaca, además. Después de aquello he leído de todo, y mucho, como es natural, ¿no? Porque a escribir se aprende de 2 formas, leyendo primero y escribiendo. Y además me gusta mucho más leer que escribir, y mira que escribir me gusta, pero lo de la lectura es... Escribir es maravilloso, pero tienes que trabajar mucho, y revisar, idear. Lo pasas muy bien, pero es cansado, ¿no? Pero leer es como una maravilla, es como estar en el paraíso, siempre. Ojalá Dios me conserve la vista, porque si no, no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? La verdad es que me encanta, he leído de todo, ¿no? Desde bestseller, pasando por novela histórica que me gusta muchísimo, hasta los clásicos que también me gustan mucho, y ahora lo estoy volviendo a leer gracias a mi hija que estudia filología y me va recordando libros que son necesarios, ¿no? Pero, como digo, me gusta mucho la novela histórica, me gusta mucho, por ejemplo, no sé si lo voy a decir bien, Colin McCallum, la saga de Señores de Roma, que es una maravilla. Me gusta Ken Follett, me gusta José Luis Corral,
yo sé, Margaret George, me gustan muchísimos autores. Pero también hay un tipo de novela que me encanta y que seguramente Yolanda la conocerá más que yo, pero es la novela british, creo que le llaman, la novela británica del siglo XX, que me gusta muchísimo. Me gusta mucho Stella Gibbons, que es así. La hija de Robert Post es una novela que le recomiendo a todo el mundo porque es que me río muchísimo con ese tipo, me gusta. Es un humor inteligente maravilloso. Me gusta también Evelyn Waugh, eso sí que es verdad que no sé si se dice así. Hay una novela sensacional que es Noticia Bomba. Me gusta toda la saga de Mappy Lucía, de un autor que se llama E.F. Benson, que es increíblemente, son buenísimas. El típico pueblo inglés, los típicos cotilleos, las envidias, las cosas. Es que es la vida misma, ¿no? Me encanta ese tipo de novelas. También anteriores del siglo XIX me gusta mucho Jane Austen, me gustan las hermanas Bronte. Es una delicia, el lenguaje de Jane Austen es una maravilla. Hombre, tiene mucho que ver también la traducción que coja, pero con un traductor bueno es maravilloso. De todas formas, tengo que revisar mi inglés mucho más porque mi hijo me ha regalado toda la obra de Jane Austen en inglés. Entonces empiezo a leerla, pero algunas veces me cuesta un poco, ¿eh? Pero bueno, también me gusta muchísimo el teatro. El teatro me fascina, entonces leer a Calderón, a Lope o a Shakespeare es emocionante y divertido, ¿no? Y de novela actual, si tuviera que hablar de alguien en concreto, hay una autora irlandesa que se la recomiendo a todo el mundo, que es Maggie O'Farrell. No sé si la conocéis. Es una escritora distinta porque ha ganado muchos premios ya y es una escritora que escribe casi todo en presente y en primera persona. Tiene una sensibilidad y un lenguaje maravilloso. Hay libros de ella como La primera mano que sostuvo la mía, que eso es emocionante. Se me pone la carne de gallina. Otro que es La extraña desaparición de Esme Lennox, que también me encantó. Ha sacado uno sobre el hijo de Shakespeare que se llama Hamnet, que es de donde dicen el hijo de Shakespeare que murió con 11 años y después escribió Hamlet, ¿no? Y la última que ha publicado, que me encantó, que es una así tipo, ¿cómo se llama? El retrato de casada, que es histórica, mezclada con otro tipo de cosas, que es sencillamente maravillosa. Pero lo que más me gusta es la novela, me gusta todo, ¿no? Pero me gusta mucho la novela de misterio. No la novela negra, esta así de desagradable, no, a mí me gusta la intriga, la novela de misterio, la policíaca. Me da igual que sea española, británica, que me gusta mucho, o sueca, esta novela nórdica, que hay ahora mucho. Hay muchos autores como Dolores Redondo, Muñoz Molina, Eduardo Mendoza, luego está Joel Dicker, yo qué sé, me encanta desde Conan Doyle con Sherlock Holmes, Edmund Crispin, otro inglés, que tiene un detective maravilloso, Chesterton con sus relatos, Elizabeth Mackintosh, que tiene una de las novelas fantásticas sobre la muerte de Ricardo III. Pero para mí, aunque me gusten todos, para mí Agatha Christie siempre será mi maestra, porque es la que me inició. Es y siempre será la reina del crimen y mi maestra, ¿no? Escribir es algo muy íntimo, y no me quiero alargar mucho, pero escribir es algo muy íntimo, es desnudarse y confesarse. Entonces, escribas lo que escribas, aunque tú quieras disimular, al final siempre te estás diciendo algo tuyo, porque o bien dices lo que amas o lo que odias, porque a veces para ocultar cómo eres tú, dices lo contrario, pero se te nota, al final se nota, sobre todo cuando eres sincero, ¿no? En tus emociones. Entonces, para quien sepa mirar, estás expuesto. Como escribas, estás vendido. Yo estoy vendida con todos los artículos que escribo, estoy vendida con todo. Pero bueno, el caso es que se requiere valentía para escribir. Por eso cuando uno empieza a escribir, y yo se lo digo a mi hijo, que es un gran escritor ya, empezó a escribir muy pequeñito y con 17 años escribió la primera novela. Pero por eso cuando yo empecé a escribir, escribes a escondidas, escribes como con vergüenza. Yo empecé a escribir con 10 años
lo que se empieza a escribir siempre, un diario, ¿no? Entonces me había regalado mi madre un diario, tenía un candado con una llavecita, yo lo escondía en el cajón de los calcetines, debajo de toda la ropa interior. Escribía lo que sentía, lo que veía, lo que pensaba. Luego empecé a escribir cuentos enseguida, escribía relatos, escribía cartas, siempre me ha encantado escribir cartas. De hecho, en mi blog tengo cartas y la gente se cree que son de verdad. Yo sé, hablo mucho de desamor en esas cartas o de envidias. Y siempre me ha gustado el género epistolar, me gusta mucho. Pero el caso es que todo lo que escribía desde los 10 años hasta hace relativamente poco, lo guardaba un tiempo solo para mí, porque nada me parecía lo suficientemente bueno para enseñárselo a nadie. Me daba vergüenza. Entonces escribía para mí y solamente en los concursos del colegio y esas cosas, o del instituto, participaba. Casi siempre ganaba porque a la gente no le gustaba mucho escribir. Pero bueno, a mí me encantaba, pero si no era ahí, todo lo que escribía lo destruía. Lo guardaba un tiempo y luego lo destruía. ¿Hasta cuándo? Hasta que nació mi hijo. Parece que cuando uno es completamente... Yo siempre he sido feliz, y con mi marido que está aquí presente, que llevo ya, yo que sé, la de años, porque tenemos 13 años novios, llevamos 25 casados, así que imagínate toda la vida, y no me ha dado gusto nunca. Pero cuando nació mi hijo me sentí tan plena, mi instinto maternal era tan grande, que me dio fuerza para decirle a la vida lo que yo quería hacer. Entonces empecé a escribirle en unos cuadernos, pues los tengo allí guardados para el día que yo le digo, cuando me muera, lee estos cuadernos. Y yo le decía lo que sentía mirándolo, cómo él iba cambiando día a día, cómo él me iba cambiando a mí, cómo le crecían los dientes, como tal. Hasta que el niño cumplió un año, año y pico, y empecé a leerle cuentos y a contarle cuentos, porque mi hijo es muy bueno, muy estudioso, muy tal, pero no ha dormido una noche entera. En los 3 primeros años de vida no dormía ni hora y media seguida. Era un desastre. Solo quería, cuéntame una historia. Entonces yo, después de leerle muchos cuentos, empezaba a inventarme historias. Y él le decía, cuéntame la que me contaste el otro día, del anillo, que tal y que cual. Y claro, los niños son esponjas, se quedan con todos los detalles, porque además no tienen otra cosa en la cabeza. Él está pensando en sus cuentos, ¿no? Pero yo tenía toda una mezcla y muchísimo trabajo y muchas cosas, y veía que se me iban olvidando. Entonces retomé la escritura y me puse a escribir esos cuentos, por lo menos los que a él más le gustaban. Algunos de ellos están en mi blog. La princesa Mariasco y los marcianos trompeteros, eso le conté de marcianos trompeteros, que es un escándalo. Lo he leído mucho en los colegios cuando me invitan a hablar con los niños, y se lo he leído a los chiquitines y le encanta siempre la princesa Mariasco, porque le decía yo, la princesa Mariasco que le huele la boca abajo, y el príncipe Andrés que le huelen los pies, cosas de esas que le gustan a los niños pequeñitos. Pero a mi hijo le gustaba mucho porque es en mi blog, también el anillo mágico, que era su favorito, y aquí mi amiga María Jesús tuvo el detalle de editármelo y regalármelo en uno de mis cumpleaños, que fue una sorpresa preciosa, porque además estaban ilustrados por un amigo mío. Total, que mi hijo me animó a escribir, pero ya a escribir tomándome en serio lo que escribía, ¿no? Porque después de esos cuentos ya empecé a escribir relatos, empecé a hacer muchas cosas y me planteé si yo sería capaz o no de escribir una novela. Porque muchos cuentos, muchos relatos, pero ¿y la novela? Entonces, dicho y hecho, me puse a escribir una novela porque nunca me he parado demasiado a pensar las cosas, ¿no? Me puse a escribir una novela y yo no me planteé que fuera policíaca, de verdad que no, pero me salió policíaca, y me salió policíaca en la primera página. No tuve que esperar mucho, siempre mato al que sea. En la primera página ya vas de cabeza, ¿no? Pero bueno, y esa fue Gris Plata, que está por aquí, esta, la de los tacones. Y en esa novela le di vida al inspector Guzmán, Alejandro Guzmán, un tipo encantador que sabe cocinar y que entiende a las mujeres. Y soltero. En la primera novela. Bueno, estaba divorciado, pero bueno, soltero. Con ella, como digo, nace mi inspector Guzmán. Le envié a un concurso que quedó finalista, como bien ha dicho Galo, y entonces eso me animó. Y como me animó mucho, fue cuando creé mi blog y volqué todo lo que no había destruido en los últimos tiempos, porque claro, había ido destruyendo, pero lo último, como ya estaba tan día con el niño y el otro, eso no lo había destruido. Entonces empecé a volcar cosas en mi blog, empecé a colaborar con Diario Jaén como columnista,
y me planteé hacer de la escritura algo más profesional, no solamente un entretenimiento para mí en casa, sino ya necesitaba que la gente me leyera, no solamente leerme yo. Publiqué La Odisea de Julia, Gris Plata, El caso de la Madalena envenenada, la obra de teatro que ha dicho Gádor de Santa Teresa, que la llevó Luis Moyano a los escenarios, y la verdad fue impresionante cuando yo vi a una actriz maravillosa recitando y diciendo mis palabras. Para eso me empapé todo lo que había escrito Santa Teresa con ese lenguaje del siglo XVI tan maravilloso. Y luego yo hice una cosa que tardábamos 1 hora y cuarto, porque era un monólogo de Santa Teresa en la última noche. Pero fue una experiencia muy, muy bonita. Y después de los cientos de artículos, tanto en el periódico como en mi blog, y de los relatos y de muchas cosas, de Mujer y Punto, donde entrevisté a más de 200 mujeres de la provincia de Jaén para darles visibilidad, y donde conocí a Gádor, que me quedé completamente impresionada de la cantidad de cosas que puede hacer esta mujer en un día. Yo me cansaba de... Digo, si yo tuviera que hacer todas esas cosas, yo qué sé, ¿no? Sí, pero conocí en Jaén a mujeres que hicieron que me sintiera orgullosa de ser mujer. Bueno, siempre me he sentido orgullosa. Yo creo que yo nunca he sentido ganas de ser otra cosa. Además, me enfadé muchísimo cuando empecé a estudiar Derecho. Yo empecé a estudiar Derecho en el 83, con eso ya digo mi año, pero en el 83 me di cuenta de que hasta el 81 yo no era igual que un hombre. No tenía los mismos derechos, ¿no? Me di cuenta cuando empecé a estudiar Derecho, porque antes no era consciente, había tenido una familia que yo no había sufrido mucho de pequeña, y había tenido una infancia feliz, entonces no me daba cuenta. Pero cuando yo empecé a hacer, por eso el director del periódico siempre me encargaba cosas que eran sobre las mujeres, porque decía que yo era muy peleona por las mujeres. Yo no me daba cuenta, pero parece ser que sí. Pero conocí a unas mujeres impresionantes, con una capacidad de trabajo, de sacrificio, de lucha, de aprendizaje. Las mujeres siempre tienen ganas de aprender más, quizás porque a algunas le cortaron la ala muy, muy pequeñas, no lo sé. Los hombres, por supuesto, que también. A mí me gusta, yo defiendo la igualdad, pero por completo, ¿no? Pero no sé, lo pasé muy bien entrevistando mujeres, porque yo no hacía pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Yo me sentaba a tomar un café y decía, cuéntame tu vida. Entonces empezaban a hablar y hablar y hablar y hablar, y yo tomaba nota. Y después pues le hacía una especie de retrato literario de la mujer. No era una entrevista de yo te hago una pregunta y tú me contestas cuáles son tus colores favoritos. Eso no me agradaba, pero bueno. El caso es que me encontré siendo madre, esposa, hija, porque mi madre vivía y vivía con nosotros también, ejecutiva agresiva todavía en aquellos años, porque trabajé casi 30 años en el sector asegurador, llevando puestos directivos y tratando con mucha gente. No es que me gustara mucho, pero era un trabajo que me solucionaba la vida, y además me hizo que conociera muchos perfiles de personas. Porque yo cuando estoy hablando con alguien estoy viendo un personaje la mayoría de las veces. Entonces me sirvió muchísimo porque me hizo contactar con muchas personas, ¿no? O sea que además colaboraba con Diario Jaén, llevaba mi blog, escribía novelas, estaba muy entretenida. Y ahora también me he quitado solo los seguros del medio, ¿no? Me gusta mucho escribir artículos, porque el artículo te enseña mucho a escribir. Porque tienes que estructurar el pensamiento y decir algo coherente y que atrape. En 1250 caracteres no es fácil. Felisa lo sabe. Te dan un espacio, bueno, te puedes pasar 10 caracteres arriba o abajo, ¿no? Pero tienes que decir algo que choque, que sea interesante en 1250 caracteres con espacio. Es mucho más difícil escribir corto que largo, mucho más difícil. Entonces el artículo me gusta y me enseña mucho. También me gusta el relato, porque el relato es como el nacimiento de una novela. Puede ser, es como si de una novela coges un personaje, un instante de su vida y le das vida a eso. Y le das sentido. Entonces el relato es muy bonito. Hay libros maravillosos solo a base de relatos, no míos, por supuesto, sino de escritores de más prestigio, más postín, ¿no? Pero me gusta el relato. Pero es la novela de misterio lo que más me gusta escribir. Y a menudo me planteo también escribir novelas históricas. Pero lo que más me interesa es la Edad Media. Me gusta mucho la Edad Media. Y yo enseguida me imagino en una corte medieval, pero me surge un veneno, una lava, allí en la corte medieval, me cargo a alguien inmediatamente y empiezo otra vez con el misterio.
misterio, entonces sería pues, como Humberto Eco en El nombre de la rosa, pero en el estilo de Teresa Bielma. Entonces, pues digo, al final lo que me gusta es el misterio siempre. Por eso me fastidia tanto el maltrato que se le ha dado a la novela policíaca durante mucho tiempo en España. Porque mientras en Europa se elogiaba la novela policíaca o de misterio en los periódicos, en los escaparates de las librerías, en España se la tildaba de serie B, menor categoría, ¿cómo te diría yo? Una literatura de segunda, más popular o menos exquisita. Hoy en día, gracias a Dios, o a quien sea, parece que ya no es así. La calidad de una novela no depende del género, sino del autor, de su conocimiento del lenguaje, de cómo utiliza el lenguaje. A mí como me gusta tanto lo del lenguaje, las palabras, ¿no? Y además su inteligencia en idear tramas. Y si la novela es policíaca, además de la inteligencia para idear tramas, tienes que tener una honestidad enorme para no ocultarle nada al lector. Porque lo que no puede ser es que después el investigador sepa más que el lector. El lector tiene que ir conociendo las pistas a la vez que el investigador de la novela, en este caso mi inspector Guzmán. Mi inspector Guzmán no se puede sacar de la manga al final de la novela que el criminal es este, por esto y por lo otro, que el lector desconocía. Eso es una chapuza. Entonces tienes que ser honesto e ir poniendo las cosas delante para que el lector las conozca, ¿no? Este género nació con un relato de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue. Después nace la novela británica de misterio, que es una novela de enigma, que se caracteriza porque es la novela de Conan Doyle, de Agatha Christie, de Edmund Crispin, que se caracteriza porque hay un enigma y hay un detective o investigador que resuelve utilizando siempre la deducción. Este investigador puede ser hombre o mujer, puede ser policía o no, puede ser un aficionado, pero siempre, siempre, siempre tiene una moral intachable. No hay quien dude del investigador en la novela originariamente británica, ¿no? En la novela original. Pero sobre todo se caracteriza porque no existe ninguna crítica social. Tú vas, bueno, el investigador va, descubre al asesino, se le castiga y la vida sigue por donde iba. Se supone que la sociedad estaba maravillosamente bien construida y no había que cambiar nada. Pero después de la Primera Guerra Mundial y sobre todo después de la Gran Depresión del 29, surge la novela americana, la novela negra americana. La novela de Raymond Chandler, El sueño eterno, la de Dashiell Hammett, como El halcón maltés, todo esto, lo digo los títulos porque se han llevado al cine con mucho éxito, ¿no? La famosa un poquito más tarde, Patricia Highsmith, con Extraños en un tren, que llevó Hitchcock al cine también, que es maravillosa la novela. Y más reciente se ha llevado al cine El talento de Mr. Ripley. En esta, lo prioritario no es resolver el enigma, ni muchísimo menos, sino reflejar la sociedad marginada, el ambiente sórdido, la corrupción de la que no se libra ni siquiera el investigador. Y además el investigador no recurre, para solucionar las cosas, no recurre a la deducción, como en la británica, sino a la violencia, la mayoría de las veces. Dan puñetazos, acordémonos de las películas del cine negro americano, ¿no? En la novela negra interesa más la personalidad del delincuente que la resolución del enigma. No hay nada más que ver en El talento de Mr. Ripley, que te lleva de cabeza viendo la personalidad de ese Mr. Ripley, ¿no? Estos dos tipos de novelas se irán mezclando hasta dar lugar a la novela policíaca actual, donde hay un enigma, hay un investigador y hay más o menos crítica social según queramos que sea más negra o menos negra. Hay un personaje que resuelve y luego pues hay más o menos ambiente sórdido. Que eres más sórdido, la novela te sale más negra, que es menos, te sale menos negra, pero hay cierta crítica social. No hay tanta como en la novela americana, pero hay alguna, ¿no? El asesino de la puntilla, y a ver si ya me centro, que es la novela que me ocupa hoy, es como digo, la tercera novela del inspector Guzmán. Es mi quinto libro publicado, pero la tercera de la saga de Guzmán. En mis tres novelas del inspector Guzmán, Gris Plata, La Magdalena y esta última, El asesino de la puntilla, la trama principal consiste en resolver una serie de asesinatos, porque siempre hay más de uno, no me conformo con poco.
Y para ello el inspector Guzmán formará un tándem con una mujer. En el caso del asesino de la Puntilla, Rebeca Zavala Montenegro, que es una escritora de novela de misterio y periodista. Y es un personaje, Rebeca es un personaje tan importante o más que el propio inspector Guzmán. En este libro vemos una novela, la de Rebeca, que está dentro de otra novela, que es la mía. En ese tipo de cosas de una novela dentro de otra novela estoy un poco influenciada por una novela que leí hace mucho tiempo que se llama El libro de la señorita Van Hall, de una autora que se llama Dorothy Emily Stevenson, que era prima de Robert Louis Stevenson. Bueno, el libro de la señorita Van Hall era una maravilla. Y aquí, pues no se parece en nada a lo que yo he hecho, pero eso de un libro dentro de otro libro es una cosa que me gusta, ¿no? La novela empieza con un asesinato en la Plaza de Toros de Jaén. En octubre es cuando hay toros en Jaén. Y tengo que decir que yo no entiendo nada de toros. No soy ni siquiera aficionada. No es una novela taurina ni tampoco antitaurina, no es nada de eso. Es simplemente que algunos personajes son del ambiente taurino y otros no son del ambiente taurino. Hay muchos personajes. Es una novela coral con muchos personajes. Yo tenía un poco de miedo, le tenía más miedo a los taurinos que a los antitaurinos, porque digo, a ver si digo algo que esté mal. Me fui a visitar la Plaza de Toros, me la enseñaron al detalle. Un primo mío que es uno de los propietarios de la plaza, de la sociedad. Pero luego me gustó mucho porque incluso me llamaron del canal S7, no sé qué, me hicieron una entrevista en el programa de toros, porque decían que querían mostrar al público que lo del mundo de los toros, que había más cosas, ¿no? Que no era solamente ir a los toros, ¿no? Pero bueno, mi libro no es de toros, pero respeta ese mundo igual que respeta el de Rebeca, que es literario. Yo lo que quería era que todo el mundo, que se respetara a todo y a todos, ¿no? Pero el caso es que me imaginé esa escena en la Plaza de Toros y empecé a escribir, y claro, tenía que sacar algún personaje que fuera literario, perdón, que fuera de ese mundo taurino. Por primera vez me pasé por Jaén, porque nunca, a veces está más corte hablar de lo propio que de otras cosas, ¿no? En Gris Plata yo no digo en ningún momento en qué ciudad estoy, fue mi primera novela. No digo dónde estoy. Yo pensaba en calles de Jaén y calles de Granada, que es donde yo estudié, las plazoletas tan bonitas, como la Plaza de los Lobos, la Plaza de la Trinidad, pero también pensaba en otras calles de Jaén. Entonces nunca digo el nombre de la ciudad donde se desarrolla la acción. Se ve que es una ciudad andaluza, pero no digo más. Digo que está cerca, relativamente cerca de la playa y de la montaña, pero como que no me atrevía a hablar de mi Jaén. En el caso de la Magdalena Envenenada, es un pueblo ficticio, Fuente Alta, que yo sitúo en Sierra Mágina. Se ve que es un pueblo de la provincia de Jaén, podría ser cualquiera. Incluso cuando fui a presentarlo a los Villares me decían, ¿a qué es aquí? ¿A qué es aquí? Cuando fui a Carchelejo, que es el pueblo de mi marido, ¿a qué es aquí? ¿A qué es aquí? Todo el mundo cree que es allí. Aquí hay no sé cuánto, se parecen. Bueno, porque es un pueblo de Jaén de toda la vida. Pero ha sido en esta novela cuando me decidí a pasearme por las calles de Jaén, por sus avenidas, por sus calles, sus plazoletas, y me recreo en su ambiente, en los cambios de estación que vienen sin avisar. Hace mucho calor y de repente vas a la feria y hace frío, ¿no? Y te resfrías. La visión de la catedral desde la Carrera, que es impresionante, por eso he puesto tantas fotos de la Carrera, porque es lo más bonito de Jaén. El castillo de Santa Catalina flotando en la montaña con la cruz. Esa visión casi fantasmagórica del castillo de noche, que es muy bonito. Los barrios de San Ildefonso, la Alcantarilla, la calle Arquitecto Verges, que a mí me gusta mucho porque es donde está la comisaría, entonces siempre pienso en la policía, para mi caso, la comisaría, el Café Central que está allí al lado, que siempre van los policías a tomar café, y ese pub de la Carrera, un pub que yo saco aquí en mi novela que se llama Porta Gallola, que tuve que aprender lo que era eso porque yo no lo sabía. Yo no lo sabía, era muy ignorante, pero bueno, me he empapado de todo, me he leído todo lo que he oído por haber, y además tengo un amigo que es el presidente de la Federación Taurina, López Morales,
que me habló mucho. Además, quedé con él para tomarme una cerveza y que me explicara cosas de toreros, porque yo lo que quería era la personalidad. Pero él me hablaba muchas cosas y me dice, pero niña, ¿qué vas a escribir tú si tú no tienes ni puta idea de esto? Y luego estoy muy contenta porque me hizo, cuando leyó el libro, me hizo una crítica buenísima porque me dijo, me quito el sombrero porque el libro es fantástico, pero me has tratado el mundo taurino con una naturalidad. Sí, es verdad. Con una naturalidad, claro, puede que sea porque no soy experta, ¿no? Entonces dice, lo has tratado con una naturalidad igual que si fuera cualquier otra profesión, y eso no es fácil. Bueno, ya que estaba súper, yo estaba asustada por lo que me fuese a decir este hombre, ¿no? Y bueno, lo que decía es que este pub, que yo le llamo en la novela el Portagayola, está, yo me lo imaginaba, no está, porque es un pub imaginario, pero yo me lo imaginaba según subes por la carrera, en de Soriano, a mano izquierda. Allí todo, yo describo el pub, y en ese pub hay una mezcla de ambientes, homosexual sobre todo, taurino, folclórico, allí canta una folclórica, sí, mezclo lo homosexual con lo taurino, la folclórica y el ambiente literario también de Rebeca y sus amigos, ¿no? De Rebeca Zavala. Creo que lo fundamental del Asesino de la Puntilla, y también de mis novelas anteriores, y es lo que me dicen mis críticos, es el desarrollo psicológico de los personajes. Profundizo en los personajes, en sus motivaciones, sus dudas, sus bondades, sus envidias, me gusta mucho hablar de la envidia, sus envidias e incluso en sus maldades, ¿no? ¿Por qué son así? ¿Qué les mueve a matar o a morir? Porque hay algunos que dicen que hay más remedio que matarlo, porque es que está dando unos pasos, va camino a pasos agigantados, ¿no? Pero bueno, ¿por qué son así? En eso hay que profundizar. Además, el lector puede conocer a mis personajes por sus diálogos. Prefiero que los conozca por sus diálogos y no por una retahíla de explicaciones que dé yo como narradora. El narrador tiene su función, pero los personajes tienen que hablar entre ellos, tienen que demostrar cómo son, tienen que mentir o tienen que ser sinceros, tienen que cabrearse, Entonces, a través de los diálogos entre Hugo y Rebeca, son los dos amigos, que luego explicaré también un poco, o Juan, Macaulay e Irene, yo que sé, mucho Salvador Corral, que es el torero, a través de los diálogos entre ellos, el lector va descubriendo cómo son, de qué pata cojean. La novela de misterio tiene tanta aceptación, tanto en su formato libro como en las adaptaciones al cine o a las series de televisión, porque indaga en las motivaciones más profundas de las acciones humanas. ¿Qué lleva a alguien a dañar e incluso a matar a otro ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen, no? Y eso causa fascinación. En la novela general, la que no es de misterio, el lector se puede sentir atraído por la trama cuando le gusta. Pero en la de misterio es que se mete dentro de la trama, porque quiere averiguar el enigma antes de llegar al final. Quiere averiguarlo antes que el investigador. Es como se crea una especie de competición entre el lector y el investigador, mi inspector Guzmán, a ver quién descubre antes lo que pasa, a ver quién descubre el enigma. Por eso la novela de misterio es tan visual y es fácilmente adaptable al cine, ¿no? También hay que destacar la curiosidad que sienten algunos lectores por la habilidad del malo para transgredir las normas y que no lo pillen. ¿Sabes? Porque hay que envenenar o apuñalar sin ser descubierto. Decía Virgilio, poeta romano, aunque tuviera 100 bocas y 100 lenguas y mi voz fuese de hierro, no podría enumerar todas las formas del crimen. Y es que es cierto, hay muchísimas formas. Hay muchas formas del crimen. Un poquito de estricnina en una magdalena en un pueblo tranquilo y placentero, un puñal clavado aquí entre las cervicales, un accidente simulado, un suicidio provocado, un disparo, un dardo envenenado, un simple empujón. Recuerdo una novela de Agatha Christie, Los elefantes pueden recordar que van caminando por un acantilado de esos tan famosos que hay en Gran Bretaña y de repente uno de allí, ¡pum!, lo tira, ¿no? Fácil. Hay muchísimas formas de matar, muchas. Lo importante, lo difícil, matar es fácil. Lo difícil es que no te pillen, que no te pillen.
Es importante que el lector entienda por qué actúan los personajes como actúan. El escritor ha de saber mostrar las emociones de los personajes, sus sentimientos, su dolor, sus envidias, su sentido del humor incluso. El escritor y el lector han de enamorarse del personaje u odiarlo. Lo que no puede ser es que sea indiferente, porque entonces estás perdido, no te van a leer nunca. Por ello, siempre planteo una trama principal y varias tramas secundarias. Y por eso necesito muchos personajes. Unos irán a la principal, otros van a la secundaria. Además, resuelvo la trama principal, pero también resuelvo la secundaria. Aunque se quede con un final abierto, hay que resolverlo todo. Porque odio esas novelas en las que estás leyendo y te van planteando una trama y otra, y después resuelven una y tú dices, ¿y qué ha pasado con fulanito? De manera que a lo mejor más me interesaba y resulta que me han dejado ahí con la boca abierta y no sé qué ha pasado, ¿no? Entonces, eso no se puede hacer. Aunque tú dejes un final abierto porque quieras que sea así, porque la vida muchas veces no te da una solución definitiva o porque sencillamente quieres hacer una segunda parte, tienes que recordar cada personaje, no olvidarte de ninguno, no olvidarte de las tramas y darle un final. El asesino de la puntilla, como se puede ver tanto en la dedicatoria inicial como en los agradecimientos del final, está dedicado a un amigo y compañero, Juan Padilla. Fue compañero de trabajo mío en la empresa aseguradora. Yo era su jefa, pero realmente me mandoneaba a él, que trabajamos más de 20 años juntos. Y se me fue en menos de 5 meses cuando le diagnosticaron un cáncer de pulmón. Era un amigo maravilloso. Puedo decir que era homosexual porque él lo decía, estaba muy orgulloso de serlo. Y acababa yo de empezar a escribir esta novela, él había leído las anteriores, siempre me acompañaba mucho, viajábamos mucho juntos en el tema comercial. Pero cuando leyó las primeras 40 páginas, él sabía que se moría y me pidió que la terminara. Y yo le prometí, me hizo prometerle que la iba a terminar, porque le gustaba. Y yo le prometí que la iba a terminar y que además se la iba a dedicar. De ahí la cita que digo al principio, que cojo de Alejandro Dumas, que dice: los amigos que perdemos no reposan en la tierra, están sepultados en nuestro corazón. Cuando empecé a escribir la novela, no programé el argumento completo, nunca lo hago. Es como si en un momento determinado las musas me visitaran y me ofrecieran una primera imagen. En el caso de esta novela, la plaza de toros, con un grupo de amigos y el primer asesinato que ocurre allí, ¿no? Y a partir de ese momento empiezo a darle vueltas en la cabeza a esos personajes, cómo son, sus personalidades, su esto, lo que hacen, lo que hablan, cómo se pelean. Empiezo a darle vueltas y vueltas, veo el principio y veo el final. Y entonces me siento en el ordenador y me pongo a escribir y lo del medio fluye. Para lo del medio siempre necesita, no es ya la visita de las musas, ahí tienes que trabajar mucho, porque tienes que hacer que todo coincida en tiempo, forma, espacio y de todo, ¿no? No puedo, yo leo novelas de gente que vende mucho y que el detective come 2 veces en el mismo día o cena 3 veces o se duerme y al día siguiente resulta que es el mismo y está acá. Yo qué sé, eso ya cuando escribes mucho ya se te va a la cabeza porque te piden que muchas novelas, ¿no? Pero es muy trabajoso, tienes que corregir mucho, tienes que cuadrarlo todo, que los personajes estén siempre donde tienen que estar, que no cambien de personalidad de buena a primera, no sé. Ahí ya tienes que utilizar más técnicas, más pensar, es más trabajoso, pero el principio y el final es muy... Aunque lo del medio sea creativo, el inicio y el final tiene que ser lo más todavía, ¿no? Desde ese momento, cuando me siento a escribir, es como si viviera 2 vidas paralelas, la real y la de la novela. Los personajes nacen en mi cabeza y como si fuera la cosa más natural del mundo. Estoy friendo patatas o lo que sea. Además que cuando estás cocinando o cuando estás andando, salgo todos los días a andar porque tengo además un problema de glucosa, que soy diabética, tengo que andar mucho y andar es como si te despejara mucho la cabeza y tienes que estar, y empiezo a pensar y mira, oye, el otro día fui a hacerme una limpieza de cutis y resulta que la hacen con una cosa que es punta de diamante. Entonces ya empecé a pensar en un asesinato con la punta de diamante. No sé, no paro. Pero bueno, los personajes, como digo, nacen en mi cabeza, me hablan, se apoderan de mí y me obligan a seguir por unos derroteros y no por otros. En El asesino de la puntilla, por último,
Personajes variopintos, porque son de lo más raros, se mueven por las calles de Jaén, mi ciudad. Se mezclan ambientes muy diversos, que conviven en un deseo de enseñar al lector a respetar todo y a todos. Una escritora, Rebeca, un ex modelo, Hugo Borges, mi amigo, una folclórica, Amparo Leal, que es muy graciosa, toreros, mozos de espada, que yo no sabía de lo que era, empresarios, apoderados, libreros, filólogos, bibliófilos, sacerdotes. Ahí en el libro aquí viene abajo Levítico 18:22, es una pista. Y estudiantes de la aguja, también está con la universidad, una librería al lado de la universidad, la coloco la Vulgata Latina, estudiantes de la aguja y bueno, mi querido inspector Guzmán y muchos otros personajes. El asesino de la puntilla habla con mucho respeto de la homosexualidad de Hugo, el sufrimiento que le causó el rechazo de parte de su familia, y también habla del hastío de Rebeca por una sociedad provinciana y encorsetada. Porque Rebeca es ante todo una mujer fuerte, libre, muy independiente, es madre soltera, escritora, periodista y muy amiga de Hugo, ¿sabes? Es una mujer difícil porque entre Hugo y Rebeca no, hay una amistad muy fuerte, pero no hay hipocresía ni falsedades. Se pelean sin cesar, pero se quieren, ¿no? Rebeca no es una mujer fácil, no es una mujer dócil, tiene sus ideas, su manera de ser, no es perfecta. Otras veces uno cae en el error de crear personajes perfectos y nadie es perfecto, ¿no? Entonces Rebeca no es perfecta, es borde, antipática, es incluso agresiva a veces. Mi amiga se ríe porque siempre me dice que soy muy antipática, pero bueno, agresiva, vocea. Mucha gente me dice que me parezco a Rebeca, pero yo he querido hacer a Rebeca un poco como yo porque la novela está dedicada a mi amigo. Y entonces tenía que existir, yo tenía que reflejar por él, porque no sé, a ver, se puede ser creyente o no, pero yo lo sigo sintiendo a mi lado, ¿no? Entonces yo quería demostrar en esa novela esa relación de amistad entre Hugo y Rebeca, en la misma relación que existía entre Juan Padilla y Teresa. Entonces no deja que ningún hombre, esta mujer incluso es agresiva, digo, porque boxea y no duda en darle un puñetazo a alguien cuando cree que se lo merece, ¿no? Y no deja que ningún hombre, ni mujer, ni nadie, ni siquiera su madre, la perfecta doña Luisa, controle su vida y la domine. Porque ni por amor, ni por dinero, muchísimo menos, por nada. Y no es orgullo, es dignidad. Es dignidad. Yo reivindico la dignidad de la mujer en esta novela. Y la dignidad real, no la dignidad de pacotilla. La libertad de pensamiento, la dignidad de la libertad. Eso es lo que siempre he reivindicado la mujer. Rebeca es dueña de su vida y ama la libertad y a su hija Irene por encima de todo. Y en el fondo, y dejando a un lado los asesinatos, que son la trama principal, esta novela es un homenaje a la amistad verdadera y al amor de verdad. El mensaje es que las mujeres fuertes, valientes, no dependientes, también aman, que parece que es que no sabemos amar, pero también amamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros amigos y a nosotras mismas, porque el amor, como la caridad, ha de empezar por uno mismo. Muchas personas que ya han leído esta novela me dicen muy amablemente que se nota mi evolución. Yo espero que sea a mejor, porque si no va a ser un desastre, ¿no? Pero bueno, me dicen que esta novela es más compleja y más completa que las anteriores. Hombre, me alegró muchísimo, me ha dado muchas satisfacciones, porque ya el Premio Ciudad de Badajoz finalista, o el Azorín finalista, como luego siempre gana una presentadora de televisión. Pero bueno, yo no he podido salir de esto todavía, está muy de moda, pero yo ya no tengo edad, entonces no creo. Pero bueno, estar ahí entre los finalistas y que te lean jurados buenos ya es suficiente, ya fue una sorpresa buenísima, ¿no? Pero bueno, yo también creo que noté mi evolución, esta que me dicen mis lectores. Creo que lo noté en primer lugar por mi edad, porque he escrito ya mucho y a escribir se aprende escribiendo, como a cocinar se aprende cocinando o a andar se aprende andando, ¿no? Entonces, por mi experiencia y sobre todo por lo que enseña el dolor. Yo sufrí muchísimo con la muerte de mi compañero porque lo quería de verdad. Entonces, cuando quieres a alguien de verdad, sufres mucho. Y todavía han pasado 5 años y sigo hablando con él.
pero al principio no podía retomar la novela cuando murió, tardé muchísimo, tardé más de un año en ponerme otra vez a escribir y la terminé porque esta amiga mía es muy cansina y me dijo se lo has prometido y tuve que ponerme a escribir. Pero bueno, yo escribí esta novela para que me gustara a mí. Era cuando uno está bloqueado y dice tengo que volver a escribir, voy a escribir algo que me guste a mí, porque era como una cura, una terapia. Y la verdad que me da muchas satisfacciones, como digo, porque parece que cuando uno es sincero y escribe lo que verdaderamente quiere transmitir, lo que necesita decir, tiene más aceptación que cuando uno escribe lo que cree que otros quieren leer. Ese error también lo he cometido yo a veces, ¿no? Ha sido difícil, a la vez que hermoso, pasear por las calles de Jaén, por sus cafeterías y bares, por ese imaginario Porta-Gayola que ya se ha hecho tan mío. Es que me creo que existe, de verdad. Se ha hecho tan mío, siempre con la imagen de la carrera, con la fachada trasera de la catedral, mirándome como testigo impasible de toda una vida, mi vida. Solo, bueno, me queda daros las gracias por acompañarme, por escucharme, por leerme a los que me habéis leído. Es un placer estar aquí. Y no sé si voy bien de tiempo o no para leer un poquito de un trocito de la novela que pensábamos leer entre Gabor y yo. Si tú quieres leer alguna parte también te la damos. Y luego ya pues traigo varias cosas anotadas, pero bueno, si hay que leer menos, pues se lee menos porque solo quería leeros el principio para que os situéis un poco cómo empieza la novela. Dice capítulo 1, Plaza de Toros de Jaén. Hugo se puso en pie para abandonar la plaza. No era precisamente un entendido, pero le parecía impresionante la actuación de ese torero de azul marino y oro, joven, moreno, de piernas fuertes y cintura ágil, con un cuerpo que quitaba el hipo y al que el público había ovacionado más que a los otros. Salvador Corral había salido a hombros por la puerta grande y el público hacía rato que había abandonado la plaza. Hugo hizo un gesto a Miguel con la mirada para pedirle que se marcharan. Pero este, lejos de hacerle caso, siguió conversando con unos amigos. Resignado, se levantó y echó a andar esperando que le siguieran. Les saturaba tanto fervor. Hacía frío. El otoño había llegado sin avisar, y Hugo, siempre partidario de ir a la moda, y a quien los 50 habían caído como un jarro de agua fría, vestía vaqueros rotos, camiseta bastante ajustada y zapatillas deportivas. Sacó el móvil para mirarse en el cristal. Le gustó lo que vio. Justo el día anterior su peluquero le había hecho un nuevo corte de estilo militar alemán. Y la verdad es que se sentía joven a pesar de que su cabello, antaño casi negro, se averiguaba entreverado de canas. Tras una blefaroplastia, los párpados superiores ya no caían tristes y sus ojos lucían más grandes. A lo mejor, y lo mejor a su modo de ver, era que no le sobraba ni un kilo. Nada comparable a sus años de pasarela, por supuesto, pero debía reconocer que se conservaba muy bien para su edad. Sintió un escalofrío. Debería haber hecho caso a Miguel cuando le dijo que cogiera una chaqueta. Echó a andar sin dejar de mirarse en el cristal, pero al final del tendido, un chico joven, sentado en la grada, con el cuerpo retrepado y las piernas extendidas, le interrumpía el paso. Llevaba gafas de sol, de tal suerte que Hugo no sabía si dormía o estaba como ellos, esperando para marcharse. Tal vez le había echado el ojo y esperaba la oportunidad para entablar conversación. ¿Me dejas pasar? Disculpa, ¿me permites? No contestaba. Hugo se acercó y rozó al chico ligeramente en el hombro. Oye, me parecía increíble que alguien pudiera dormirse en un espectáculo así, a no ser que estuviera borracho. Lo zarandeó con fuerza y el cuerpo del chico cayó sobre las piernas de Hugo, que atónito contempló un puñal clavado en la nuca del muchacho. Asustado le empujó con fuerza y el cuerpo se desplomó sobre el tendido. Hugo contempló sus manos manchadas de sangre. Quiso gritar, pero la voz había quedado soterrada en su garganta. Movió el brazo derecho hacia atrás buscando a Miguel, pero no lo encontró, ya que tanto él como sus amigos, Amparo, Rebeca y Emilio, seguían charlando animadamente. No podía moverse. Insistió con un grito ahogado, y finalmente un ligero socorro salió de su boca. Primero casi mudo, después más fuerte, hasta convertirse en un llanto desesperado. Ahora no sé si... ¿Te encuentras mejor? Le preguntó sonriéndose, como si se tratara de un niño pequeño que acababa de caerse de columpio.
Sí. Virgen Santísima, creía que me iba a matar. ¿Quién, el muerto? Anda y calla, dijo Miguel. Jesús, ¿y qué iba a hacer yo? Por favor, que se lleven de muerto de aquí. El muerto no se va a ninguna parte. Retírense ustedes un poco, pero no demasiado, ordenó el policía un poco harto. Mantengan la calma, siéntese aquí, dijo el comisario, señalando 2 filas más abajo. Miguel agarró a Hugo de un brazo y Rebeca del otro, para llevarlo a donde indicaba el comisario. Emilio, atusándose el cabello oscuro, fue tras ellos abrochándose el botón de la chaqueta. Y Amparo Leal, tornadillera de renombre en la provincia, sin dejar de mirar al muchacho, se sentó junto a ellos, santiguándose como si quisiera alejar al mismísimo diablo. ¡Ay! Y con lo bueno que está, dijo en voz alta. Amparo, ¿que está muerto?, le regañó Rebeca. ¡Ay, perdón! Con lo bueno que estaba, quise decir. Tarde, si quieres reducimos un poco la espera o que vea también Yolanda, si quieres. Venga, ponle esto, Yolanda. El inspector miró a la chica. Ahí está. Vale. El inspector miró a la chica morena de ojos oscuros. Usted es Amparo Leal, ¿no es cierto? Sí, señor. Y López por mi madre, que en paz descanse. ¿La tonalidera? La misma que viste y calza, dijo enseñándole el zapato de tacón, para servirle a Dios y a usted. ¿Lo conocía? No, señor, no me suena ni un poquito siquiera. Amparo miraba con descaro al inspector Guzmán. Era un hombre muy atractivo, ojos color miel, abundante pelo castaño con algunas canas que lo hacían aún más irresistible, brazos fuertes. Seguro que practica crossfit paddle o quizá tenis, pensó la tonadillera. Vestía unos vaqueros gastados, una camisa azul claro que dejaba entrever unos pectorales de ensueño y una cazadora de piel color camel. Bajó la mirada recorriendo su cuerpo con un deseo casi insolente, hasta encontrarse con unas botas impecables. Panamá ya. Y debe ser del número 43, se regodeó la tonadillera, que tenía una extraña fijación con los pies masculinos. Virgen Santa, ¿cómo está el cuerpo de policía? Amparo no pudo reprimir su admiración. Jimena miró a Alejandro y luego a Rebeca, cuya piel blanca se había sonrojado hasta la oreja, e intentó en balde reprimir una sonrisa. Jimena, toma nota de sus datos personales, solicitó Alejandro sin prestar atención a la tonadillera. La jueza de guardia, doña Amelia Márquez, acababa de llegar acompañada del secretario policial y ambos saludaban al comisario y al forense. Alejandro dejó a Jimena con los testigos y se acercó a ellos, que procedieron al levantamiento del cadáver. Un funerario hizo su aparición. Los ojos de Hugo se pusieron en blanco nuevamente y Miguel, un poco harto de tanta exageración, le plantó una suave pero firme bofetada que lo trajo de vuelta al ruedo. Yo creo que si quieres lo dejamos ya, ¿no? No, déjame leer este. ¿Dónde estaba el de Hugo? Ya, sí, eso lo dejamos. Capítulo 9. Podían pasar 1000 años y Hugo nunca olvidaría la escena. Tendría apenas 7 años y en la televisión la novela de la tarde. Solos él y su madre. La quería tanto. De repente, una frase suya, unas palabras inocentes y la cara de su madre rota de dolor, de miedo a que su hijo sufriera. La verdad se desvelaba ante sus ojos por primera vez. ¡Qué hombre tan guapo! Hugo llamó la atención de su madre. Encarna levantó la vista de la prenda que cosía, miró el televisor y, asustada, giró la cabeza hacia su hijo. Pero Hugo, a ti no te tiene que parecer guapo ningún hombre. Mira esas mujeres, ellas sí que son guapas. El niño, desconcertado, observó a las chicas del culebrón, mujeres con labios pintados de rojo intenso, ropa ajustada y el cabello largo y abundante. La que parecía la protagonista lloraba todo el rato por causa del hombre guapo y casualmente adinerado, que no le había dicho que estaba casado y que ahora tomaba una copa en la fiesta de la empresa junto a su esposa, una rubia elegante, cargada de joyas y con cara de antipática. «Es que a mí me parece más guapo el hombre, mamá», insistió el niño. «Escúchame, hijo,
no vuelvas a decir eso delante de nadie, y menos aún de tu padre. ¿Me entiendes? ¿Por qué, mamá?, preguntó dejando escapar una lágrima. Encarna apartó la costura a un lado y lo abrazó con fuerza. No llores, cariño, no llores. No pasa nada. Únicamente tienes que saber que las guapas son las mujeres. ¿Entiendes? Tú, los piropos, siempre a las mujeres. Es lo que hacen los hombres normales. Y tú querrás por ser normal, ¿verdad? Sí, mamá, pero es que no lo soy. Bueno, pues ya si queréis termino con un trocito muy pequeño que me gustaría que os dejara la cabeza dando vueltas. Hugo y Rebeca entraron en una cafetería de la calle Campanas, próxima a la catedral. Acababan de salir del despacho de Luis Herralde con instrucciones de cuánto debían y sobre todo no debían hacer o decir. Rebeca se quitó la chaqueta de piel verde y tomó asiento en una mesa junto a la ventana. Hugo, por el contrario, volvió a subirse la cremallera de la cazadora y se dirigió a la puerta. ¿Dónde vas ahora? Acabas de apagar el cigarro. Rebeca intentaba no desesperar. Lo siento, tengo que fumarme otro. Ese abogado amigo tuyo me ha puesto las cosas fatal y estoy de los nervios. No te ha puesto las cosas fatal. Te ha dicho cómo arreglar las cosas que tú has puesto fatal. Bueno, es igual. Tengo el móvil lleno de mensajes de Miguel y no te creas que está preocupado. Más bien lo noto cabreado. Pero eso es porque está preocupado. ¿Sí? Pues viene para acá. ¿Ves? Está preocupado. Con Amparo. Parecen novios, la verdad. No da un paso sin su folclórica. Igual que tú conmigo. ¿Cómo vas a comparar a esa zorra ordinaria contigo? Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa, por esta clase magistral que nos has dado, porque más que la presentación de un libro, yo creo que ha sido una clase magistral sobre muchas cosas, ¿no? Como filóloga me ha encantado escucharte, como profesora de literatura todavía más, y es que has puesto el dedo en la llaga, ¿no? En lo que significa hoy en día el acto de escribir, que es un acto de valentía, y es también un regalo, ¿no?, al resto de la sociedad, porque hoy en día es terapéutico, es sanador, y además lo necesitamos como agua de mayo porque activa el pensamiento crítico, y eso nos hace muchísima falta, ¿no? También ha hecho un recorrido por todas las influencias literarias que se vuelcan aquí en este libro. Me ha recordado mucho a una escritora británica que publicó en 1763 las cartas desde la embajada turca, que era Mary Montagu, y pasó con ella algo, ¿no? Y fue que su hija quemó toda su correspondencia porque no quería, era muy atrevida y luego no quería que la madre pues que saliera lo que había escrito su madre. Y mientras hablaba contigo pues me lo ha recordado, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, de la manera que has presentado este libro, como una amalgama de sentimientos, de experiencias, de madurez, de evolución, donde el lector tiene que inferir que no le dan las cosas hechas, donde los personajes se autodescriben, yo creo que son ingredientes que por lo menos al público que te hemos escuchado aquí esta tarde nos va a hacer querer leer tu libro. Te lo agradezco muchísimo que lo hayas presentado aquí, que lo hayas presentado en nuestro pueblo, también al público asistente, porque estas tardes de otoño pues también es cierto que incitan mucho a la lectura, como ella dice, a la mesa camilla, y da mucha pereza salir. Sin embargo, pues habéis estado aquí acompañando a Teresa, y eso es realmente importante, así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, turno de preguntas, por si alguien del público asistente quiere preguntarle a Teresa algo sobre su libro, no va a desvelar mucho para que lo leamos, desde luego, pero el proceso de composición o cualquier otro aspecto de su faceta como escritora, pues es más que bienvenido. Has comentado que has escrito una obra de teatro. ¿No piensas seguir escribiendo teatro? Pues la verdad es que me gustaría mucho. Lo que pasa es que fue mi primera experiencia porque me vino Luis G. y me dijo que si podía escribirle una obra
sobre Santa Teresa, le daba igual el tema y todo. Solo tenía un requisito y es que solo podía ver un personaje porque solo podía pagarle a una actriz. Le tengo un problema delante, ¿no? En los tiempos antiguos en los que había mecenas, pues la gente viviría mejor, yo la verdad. Entonces me puse y la escribí. Luego, la verdad es que cuando la vi representada no me había tocado, es que sospitas, no sé, no me había tocado ni una palabra de lo que yo había escrito. Pero sí que me gusta mucho el teatro, he leído mucho teatro, me gusta mucho, pero no sé si estoy preparada. De hecho, ha habido relatos que tengo en mi blog que me han dicho alguna gente del teatro que se podían adaptar porque era, por ejemplo, el del Sastre. El Sastre le gusta, hay una especie de trilogía de relatos con los mismos personajes en un pueblo de Jaén también. Uno es, como es, echa un cartón. La mocica. La mocica, el primero, el sastre y luego echa un cartón, hablando del bingo del bingo casero. Y son, pero yo lo escribo como relatos porque no había hecho ningún curso para escribir como dramaturga, ¿no? Pero entiendo que sí que me gustaría, pero para eso le dejo a los profesionales como tú, ¿no? Que sea con los cursos que yo de teatro, eso es avanzarse como con la novela, ¿no? Me gusta más la novela, pero tampoco me desagrada. Me gusta también. Yo estudiaba que engancha. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera sacarme los colores? Bueno, yo tengo por curiosidad. Dime. Nada, era para preguntarte que si tú como mujer has notado algún mecanismo en el mundo editorial o si has notado algún tipo de diferencia o cómo es ser mujer en el mundo editorial, en el mundo de la literatura actualmente. Pues yo pienso que actualmente es más fácil que antes. Hay más mujeres, hay muchas mujeres que escriben y bueno, es que creo que se escribe demasiado. ¿Sabes? Que en España se publican casi 80.000 libros al año y algunos no venden ni 25 ejemplares. Entonces es muy difícil, pero es muy difícil tanto para hombres como para mujeres. Es muy difícil. Antiguamente la mujer tenía que ponerse un seudónimo masculino para publicar. Hoy en día muchos hombres se ponen el seudónimo femenino, como Carmen Mola, ¿no? Que a mí no me gusta nada el estilo, ¿no? Pero son 3 guionistas juntos. Yo no entiendo eso de escribir un libro a medias ni a no ser que sea una cosa más científica, pero una cosa creativa que te ponga a escribir a medias, los estilos. Yo cuando no sabía quién era Carmen Mola, leí uno que me regaló mi amiga y yo le decía a mi marido, es que como si hubiera aquí más de un escritor, porque yo lo identificaba por mi experiencia quizás, ¿no? Pero hoy en día ser mujer y escribir no es tan difícil como antes. De hecho, yo todo lo que he publicado ha sido con una editorial de Granada, en Jaén hay pocas también, y plata del premio Muga de novela. Entonces, en esa editorial es todo mujeres, hay muchas editoras. Son mujeres, ahí trabaja algún hombre, pero hay muchas mujeres. Entonces esta mujer me dijo, ahora mismo lo que necesitamos es algo de autoayuda, no tenemos nada de autoayuda. Entonces yo pues me puse y dije, bueno, yo te voy a dar plata, si quieres autoayuda primero, pues te escribo una de autoayuda ahora mismo. Hablé con un amigo mío que es psicólogo porque tenía que ir firmado por un psicólogo o un pedagogo también. Aparte de mi firma tenía que llevar la de alguien que me diese esa categoría, digamos, para escribir autoayuda. Y entonces escribí La Odisea de Julia, que es un ensayo novelado, porque me sale tipo novela todo, entonces es un ensayo novelado sobre la motivación. Y bueno, hicimos dos ediciones, se vendió muy bien, era una novelita corta de 100 páginas y todo era de la motivación para que un niño de 10 años soltara los videojuegos y cogiera un libro. Y todo se hace a través de la Odisea de Homero. Su madre se llama Julia, lo motiva 1 hora de lectura por 1 hora de videojuego, aunque era más videojuego primero que lectura, y luego pasa a engancharse a Odiseo, a Ulises, ¿no?
porque se da cuenta de que es un superhéroe de la antigüedad. Entonces para eso me tuve que leer un par de veces o tres la Odisea de Homero y me salió un libro bonito porque llevaba cada capítulo era una parte de la Odisea y el psicólogo iba metiendo como unos cuadritos al final del capítulo como de una enseñanza, ¿no? Con eso entré a la editorial y inmediatamente ya le di el manuscrito de Gris Plata, luego le di el otro, luego le di el otro, entonces no me fue tan difícil entrar. Y he vendido por lo menos 5 o 7.000 ejemplares de cada uno de los libros. Llevo vendido, que eso para una escritora así desconocida, y lo bueno es que he vendido en toda España, mucho más en Jaén como en Natural, pero a través de mi antiguo trabajo, como tenía compañeros en todas las provincias, pues me han leído en Galicia, me han leído en Barcelona, he vendido, pero no he vendido para hacerme rica. Todavía. No quito, tampoco necesito ser rica. Me gustaría poder vivir con cierta holgura de la literatura. Pero a tu pregunta, lo difícil no es ser mujer y escribir. Lo difícil es ser persona, escribir y ganar dinero. Si no eres presentadora de televisión. Si lo eres, es más fácil. Pero bueno, yo me acuerdo porque yo he leído muchos premios Planeta hace muchos años. De hecho, fue cuando leí el de Juan Eslava, de En busca del unicornio, que para mí es una novela preciosa, y también empieza en Jaén y me gustó mucho. Y los premios Planeta tenían libros buenos. Antiguamente tenían libros mejores, antiguamente. Ahora ya, pues no me terminan, ¿qué quieres que te diga? Prefiero un premio de, yo qué sé, Ciudad de Badajoz, tiene mejores, o este de novela histórica de Ledasa. Pero lo difícil es vivir de la literatura porque hay demasiada gente que escribe. Quizás yo soy también sobro, no lo sé. Quizás yo también sobro, porque al que le gusta escribir y escribe, lo importante, mira, yo cuando escribí esto, el psicólogo que firmó conmigo, aunque no escribió, pero hizo los cuadritos y eso del libro, me decía: vamos a hacer un libro para venderlo en todos los aeropuertos de España y ganar dinero y no sé qué, porque no se trata de ser escritor, se trata de ser autor. Y a mí eso no me gustaba, porque yo no quería una cosa que fuese como cuando... Yo quería una cosa artesana, no quería una cosa que se fabricaba en serie, ¿sabes? Entonces, todos los que piensan en ganar mucho dinero, y que está muy bien lo de ganar dinero, ¿no? Pero los que piensan solamente en una maquinilla de ganar dinero no son escritores. La literatura la tienes que amar. Y no solamente tienes que escribir, tienes que leer, sobre todo leer. Si leer te hace feliz y después de ser tan feliz necesitas escribir, porque escribir es una necesidad. Si necesitas escribir y eres mujer, pues entonces serás una mujer que necesita escribir. Y tienes muchas editoriales que escuchan más a las mujeres. Las mujeres tenemos una cosa, aunque mi hijo es escritor y escribe 1.000.000 de veces mejor que yo, pero las mujeres tenemos mucha facilidad para la comunicación. Hay hombres que comunican muy bien, no digo yo que no, pero las mujeres tenemos, por esa cosa de cuando estábamos en la caverna, que teníamos que estar mirando el fuego, el niño, la abuela, no sé qué, y hablar con 7 personas a la vez y tratar muchas cosas a la vez, podemos comunicarnos. A mí me gusta muchísimo hablar, lo reconozco y os veo ya la cara de que ya estoy hablando demasiado. Me gusta muchísimo hablar, me gusta hablar de libros, me gusta hablar de todo. La mayoría de las cosas que he dicho ni siquiera las traía por aquí. Pero bueno, que a tu pregunta no es difícil. Hoy en día no es difícil ser mujer y escribir. Lo que es difícil es ser mujer, nada más. Sí, muchas gracias. ¿Alguna cosilla más? Vanessa. ¿No? Dime más. Solo una curiosidad. Sí. ¿Su inspector con quién tomaría un café? ¿Subcomisaria Alba, sargento de Vilagua o Facó? Con todo. Con todo. Mi inspector es una persona... Tengo que decir una cosa. Se llama Alejandro Guzmán. Guzmán El apellido. es el apellido de mi marido. Mi marido tiene muchísimos defectos, como todos los maridos del mundo. Pero se adapta por completo a prácticamente todo.
no se pilla nunca los dedos y cuando le digo que es jersey me queda mejor si este o este y le saco 17 me dice que todo. Entonces el inspector Guzmán tiene mucho de mi marido, mucho porque es el hombre que más conozco, ¿no? Tiene mucho en esa naturaleza de saber escuchar, de ser amable. Por eso te digo que tomaría el café con todos. Luego a uno le caerá mejor que otro, pero tomaría el café con todos. ¿Quién le caería mejor? ¿Qué? ¿Quién le caería mejor? Quiere que te mojes, Teresa. Eso no lo dice. Pues quizá... ¿Cuáles son los tres que me has dicho, Falcó? Subcomisaria Alba. Sin una localista, el silencio de la ciudad blanca. Sí. Ah, es verdad. Sí, me lo he leído todo. Sí. Eso es. El sargento de Vinaco. Pues quizá con la... Y Falcó, el personaje de... Sí, de Arturo Pérez Reverte. Pues quizá con la primera, con la Alba. Le caería mejor. Pero es un hombre que se lleva muy bien con las mujeres. Es sensible, las entiende, entiende la mentalidad. Aquí en el libro su compañera es la subinspectora Jimena, un nombre que me gusta mucho. Y Jimena también tiene un pasado y de hecho quizá voy a sacar o estoy en ello, no sé, porque me cuesta muchísimo trabajo abandonar al inspector Guzmán, pero creo que también necesito crear otro personaje investigador y puede que salga como, ¿cómo se llama eso que tú me dices de un spin-off? Bueno, de uno de los personajes que han trabajado con Guzmán que empiece sus derroteros también, ¿no? Para tener mi Poirot y mi señorita Marco, ¿no? Pero no sé, le tengo todavía mucho cariño, solo llevo 3 novelas de Guzmán. Es un hombre que da mucho de sí. cariño, que Agatha Christie mató a Poirot. Sí, porque Agatha Christie me he leído un montón las autobiografías de Agatha Christie, además fue el año pasado, me leí todo lo habido por haber de Agatha Christie, y para ver cómo escribía, cómo era su... Y odiaba ya a Poirot porque había creado un personaje completamente perfecto, como muy... no era normal. Sin embargo, Alejandro Guzmán es un hombre normal que anda por las calles de Jaén, que se equivoca, que se divorcia, que se enamora. No es Poirot. No necesita simetría, no se arregla el bigote. Es un hombre natural, como la vida misma. Entonces no lo voy a matar. Ni siquiera voy a dejar que lo maten por ahora a nadie. Se jubilará cuando le toque, pero ya está. Ahí estará de asesor. Muchísimas gracias. Pues nada, si no hay más preguntas, muchísimas gracias. Me ha encantado conoceros a todos. Este sitio es fabuloso, es una preciosidad. Las instalaciones son preciosas, el pueblo es maravilloso. He estado echando un ojo porque he venido 2 o 3 veces nada más. La próxima novela la contextualiza aquí. Pues no te creas tú, que ya tenía yo esa idea. Ese castillo. Tengo ese castillo. Muchas gracias a todos. Y bueno, estoy muy agradecida de que hayáis estado aquí conmigo. Sí.